Bueno, quiero continuar con el análisis y la presentación de un importante documento llamado Los creó varón y mujer, que ha salido en el día de ayer publicado por la Congregación de la Educación Católica, referido a la ideología de género en la educación. Les contaba ayer que la estructura tiene una introducción y 3 capítulos: escuchar, razonar y proponer. Hoy quisiera detenerme en la primera parte del capítulo llamado escuchar. Y en este escuchar, el documento va a proponer 3 subtítulos: una breve historia, luego va a señalar algunos puntos de encuentro, es decir, algunos elementos que son propuestos por la ideología de género, o mejor dicho, por las investigaciones de género, que pueden ser valiosos también y en los cuales podemos coincidir, pero va a terminar con una crítica: cuáles son los puntos de conflicto con la antropología cristiana y también con la razón natural, es decir, con los datos de la ciencia, con los datos de la biología, etcétera. Cuando hablamos de la historia de la ideología de género, evidentemente nos enfrentamos a un tema muy complejo. De hecho, hay muchos libros, hay muchas conferencias en internet. Yo personalmente he leído algunos de estos libros, he escuchado muchas conferencias. Todos conocerán, por ejemplo, aquí en Argentina, las conferencias de Agustín Laje, también las conferencias de Fray Nelson Medina, que son valiosísimas, las conferencias de Barcena, que es un experto español, y así podemos encontrar también de distintos congresos de familia y vida. Podemos encontrar algunas conferencias del doctor César Vidal, de tal modo que este es un tema de análisis histórico en el cual podríamos decir hay mucho para mencionar. Un documento de la Iglesia, más de estas características y destinado a educadores, no puede abarcar todos los aspectos. Entonces, alguno que capaz que va a decir: bueno, leí el documento, pero no decía tal cosa, no decía tal otra. Lógicamente, para mencionar todos los elementos habría que escribir un tratado muy extenso. Pero los puntos que nos señala el documento son verdaderamente muy valiosos. Recordemos que este documento, esta Congregación para la Educación Católica, está compuesta de miembros de todo el mundo. Está representada la Iglesia en su catolicidad y también desde distintos enfoques. Así que la historia es una historia que se hace breve, como dice justamente el título, pero que nos señala puntos verdaderamente decisivos, momentos de inflexión en el camino de la reflexión antropológica que van a incidir en la formación de lo que hoy conocemos como teoría de género o ideología de género. Entonces, señala el documento en el punto 8: la primera actitud cuando queremos dialogar es tratar de escuchar y comprender lo que ha sucedido en las últimas décadas. Va a comenzar con el siglo XX, desde el principio del siglo XX, pero se va a enfocar sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y las 2 primeras décadas. Ya estamos llegando al final de la segunda del siglo XXI. Tratar de comprender lo que ha pasado, lo que ha ido sucediendo con la cultura, lo que ha ido sucediendo en los movimientos filosóficos, en los movimientos sociales, en el ámbito de la psiquiatría, de la psicología, de la medicina. Es verdaderamente un panorama muy amplio. El advenimiento del siglo XX, dice el documento, con sus visiones antropológicas, trae consigo las primeras concepciones del género, que se basan, por un lado, en una lectura puramente sociológica de la diferenciación sexual. Esto ya lo hemos adelantado y es un clásico, ¿no? El género no tiene ninguna base natural, ninguna base en la biología, ninguna base en la fisiología, es puramente cultural. La diferenciación sexual es íntegramente cultural. Y sobre todo, las antropologías del siglo XX van a poner mucho énfasis en las libertades individuales. De hecho, dicen algunos, es como el punto final de la exacerbación o de la exaltación de la libertad como un absoluto en el hombre. A mediados de siglo, dice el documento, nace una línea de estudios que insistía en acentuar el condicionamiento externo y sus influencias en las determinaciones personales. Un poco, no solo en la sexualidad, sino en todos los otros ámbitos, el hombre es construido por la sociedad, es construido por la cultura, y por lo tanto liberar al hombre significa deconstruir todo lo que ha sido simplemente un constructo cultural, un constructo social. Papa Benedicto XVI, en otra intervención que no es citada aquí específicamente esos párrafos, pero sí algunos otros, dice: bueno, desde la tradición judío-cristiana nosotros hemos sabido, hemos creído, hemos propuesto que hemos sido creados por Dios
varón y mujer. ¿Qué es lo que ha dicho la crítica? ¿Qué es lo que ha dicho el feminismo en sus primeras etapas, pero sobre todo el feminismo radical? No, no, no. No es Dios el que creó al hombre varón y mujer. Es la sociedad el que nos hizo creer que somos varón y mujer. Es una creación de la cultura impuesta mediante estructuras sociales. Como hemos escuchado tantas veces, el patriarcado ha prolongado esta diferenciación sexual. Entonces la propuesta es que cada uno se construya, que cada uno se cree a sí mismo como varón o como mujer o como lo que quiera ser. Dios lo hacía, según el mensaje de los creyentes. La denuncia es que lo hizo la cultura siempre, no Dios. No existe nada que tenga que ver con Dios. De hecho, las antropologías del siglo XX en su mayoría brotan de una visión atea. Por lo tanto, no hay Dios, no hay orden natural. Y por último, la propuesta es que cada uno crea, cada uno elige, cada uno decide. Entonces, aplicado a la sexualidad, esto de afirmar que el condicionamiento externo y las influencias culturales determinan a la persona, significa que la identidad sexual siempre ha tenido más que ver con una construcción sexual que con una realidad natural o biológica. Preponderantemente todo es construcción social. Entonces, estos enfoques niegan la existencia de un don originario que nos precede y es constitutivo de nuestra identidad, formando la base necesaria de nuestras acciones. Fíjense que utiliza la palabra don, ¿no? Para nosotros siempre ha sido muy claro que hemos recibido el don de la vida y el don de ser varones o ser mujeres. En el fondo, el hombre del siglo XX, podemos aquí nombrar, el documento no nombra ningún filósofo del siglo XX, no nombra ningún representante del feminismo. Esto no es algo que se haga tan comúnmente en los documentos de la Iglesia, así que continúo en esa línea. Podemos pensar en Sartre, ¿no? El hombre es pura existencia, no existe una esencia, porque no existe Dios. Todo es pura construcción de mi libertad. Y yo no quiero nada recibido. Yo no quiero ser criatura en el fondo. Se rechaza, se niega la existencia de un don originario que me precede. No hay nada que me precede. Soy yo el origen de mí mismo. Y esto en las relaciones interpersonales va a mostrar que hay un nuevo paradigma, ¿no? Lo que importa en las relaciones interpersonales es solamente el afecto entre los individuos. No tiene nada que ver la diferenciación sexual y tampoco la procreación afecta en algo. Lo único que sustenta las relaciones interpersonales va a ser el afecto entre los individuos. Por lo tanto, desde esta afirmación está claro que no existe la familia. Lo que siempre se llamó la familia en el fondo es una institución creada por la cultura, pero que en el fondo está llamada a dar lugar a otros nuevos modelos de familia. Hay una visión puramente contractualista y voluntarista. Es familia lo que yo decido que sea familia. Es familia el fruto de un contrato, de un pacto de 2 o 3 personas. ¿Sí? Después se va a abrir incluso a más de 2, que deciden vivir juntos unidos por lazos de algún afecto. Bueno, las teorías de género fue en esa evolución ampliando el campo, su aplicación, y aquí cita un hito, el principio de los años 90. Algunos de ustedes seguramente han escuchado hablar del año 1992, sobre todo en la argumentación que Nicolás Márquez junto con Agustín Laje hacen en su libro, afirmando que es en el 92 cuando el movimiento, la izquierda internacional, decide poner su pie de manera fuerte en el ámbito de la cultura y buscar nuevas luchas, buscar nuevos campos para la batalla cultural, ya que en el campo económico no había podido realizarse. Entonces, a principios de los años 90 se va a dar una fuerte explosión de una serie de movimientos que proponen la posibilidad de los individuos de autodeterminar sus propias elecciones o sus propias inclinaciones sexuales sin tener en cuenta la reciprocidad y la complementariedad en la relación hombre-mujer, así como la finalidad procreativa de la sexualidad. La sexualidad es algo completa y absolutamente abierto. No hay nada que nos indique que tenga que ser solo entre varón y mujer, y no hay nada que nos indique que tenga que ser solo procreación o con uno de los fines, la procreación. ¿Por qué? Porque bueno, la procreación se puede anular, la procreación también se puede lograr sin la unión sexual. Por lo tanto, se está como desestructurando por completo este proyecto original de Dios. El documento no dice esto, esto lo agrego yo como comentario. Entonces, al separar
estos elementos, al destacar y sobre todo insistir en que es el individuo el que autodetermina sus inclinaciones sexuales, se teoriza una separación radical entre género y sexo, como con la prioridad del primero sobre el segundo. Aquí estamos así como en el núcleo de lo que es la ideología de género. Separación radical entre género y sexo. Entonces, eso se ha señalado como un logro y como una etapa importante en el progreso de la humanidad, presentando una sociedad sin diferencia de sexos. El sexo y el género dejaron de ser sinónimos y se describen como dos entidades completamente diferentes. Fíjense que el documento señala algo que lo percibimos continuamente en los medios de comunicación. Estas nuevas posturas son progreso, son avance, son desarrollo, son evolución. Las personas que se oponen a esta manera de pensar y de entender al hombre son retrógradas, son anticuadas, son enemigos del progreso. ¿Cuántas veces hemos escuchado también decir que la iglesia es la principal enemiga del progreso porque se ha opuesto a todos los avances y al reconocimiento de todos los derechos, ¿sí? Enseguida vamos a hablar de algunos de estos nuevos derechos que se proponen y que muchas veces se presenta como ampliación de derechos. Por lo tanto, el que se opone a esta nueva visión sería un antiderechos, como tantas veces se llama a quienes defendemos, por ejemplo, la vida o defendemos la familia. Entonces, sexo y género han dejado de ser sinónimos en este contexto cultural, fines de los 90, principios del siglo XXI. El sexo define la pertenencia a una de las dos categorías biológicas, masculina o femenina. El género, en cambio, es el modo en el cual se vive cada cultura. En cada cultura, la diferenciación entre los dos sexos. Y aquí el documento hace una aclaración que me parece sumamente importante. El problema no es distinguir sexo y género, sino separar sexo y género. Sobre todo oponer sexo y género. De hecho, en algunas de las posturas, en algunas de las presentaciones, incluso gráficas que se están utilizando en Argentina, en el ámbito de los colegios, se promueve que es mucho más plena, es mucho más libre una persona que elige como género algo diferente a su sexo, ¿sí? Esa sería una persona como más plena, más libre. La heterosexualidad, que implicaría una coordinación o una armonía entre sexo y género, está puesta casi como una opción que, bueno, que es menos buena, menos interesante que las demás. Diríamos, para hablar en el lenguaje que a veces se lo propone a los jóvenes, como que sería menos copada, serías menos libre si simplemente te autopercibís y te identificas con un género conforme a tu sexo biológico. Esto lo podemos mostrar con algunas gráficas que ahora, bueno, no tengo la posibilidad de hacerlo desde el punto de vista técnico. Entonces, en esa separación que se transforma muchas veces en oposición, va a surgir la distinción entre diferentes orientaciones sexuales, ya no definidas por la diferencia sexual hombre-mujer, sino que pueden tomar otras formas determinadas únicamente por el individuo radicalmente autónomo. En principio de la década 90 van a surgir estas nuevas siglas, LGBTI, y va a aparecer finalmente el más o también la inicial de la palabra queer, ¿no? Que indica, bueno, toda esta gama que en el fondo es como infinita de variaciones posibles en tanto identidad sexual como orientación sexual. Pero bueno, no me quiero adelantar. Entonces, el mismo concepto de género va a depender de la actitud subjetiva de la persona, que puede elegir un género que no corresponde con su sexualidad biológica y por lo tanto pedir que los demás lo consideren así. Aparece entonces allí, en los 90, la idea o el concepto de transgénero, una persona que se autoidentifica, se autopercibe con un género distinto al de su sexo biológico y que va a ir reclamando a la sociedad también el reconocimiento de esa autopercepción. Entonces,
para señalar como el avance de las ideas. Primero eran un varón o una mujer que, bueno, a veces por distintos motivos sentían una inclinación no hacia el otro sexo, sino hacia el mismo. Pero después ya vamos a pasar a otro plano, un varón o una mujer que se auto-identifican, que se auto-perciben ya no como varón o como mujer, sino de otra manera. Entonces, en esa creciente contraposición entre naturaleza y cultura va a surgir el queer, ¿no? Que es la dimensión fluida, flexible, nómada de la identidad de género y defiende incluso la emancipación completa del individuo de cada definición sexual dada a priori. En el fondo no hay posibilidad de clasificar, porque todas las clasificaciones pueden ser incorrectas para lo que el individuo elija para sí mismo. De hecho, hay una anécdota que seguro la escucharon. En un momento Facebook eligió poner en las posibilidades, al abrir un nuevo perfil, 52 géneros distintos. Pero empezó a recibir reclamos de algunas personas que no se sentían identificadas, no se sentían representadas en ninguno de los 52 que estaban allí. Por lo tanto, Facebook, para evitar el problema, dejó otro y que cada uno eligiera o pusiera cómo se autopercibía. Entonces, se van dando la diferenciación de diversos matices, variables en grado e intensidad, en el contexto tanto de la orientación sexual como de la identificación del propio género. Diversos matices que varían hasta el infinito. Podemos decir como una gama, así como los colores que van muy mutando brevemente, poco a poco, y sin embargo van definiendo colores distintos. Bueno, así también en el ámbito de la identidad sexual o de la orientación sexual, la identidad de género, mejor dicho, utilizando el lenguaje también que sigue el documento. Ahora, no solo se ha cuestionado esto de la identidad y de la orientación, sino también en cuanto al concepto de la dualidad, ¿no? La pareja no necesariamente ya es pareja solamente, el vínculo afectivo no solo debe nuclear a dos, sino que aparece el contexto del poliamor. Me llamó la atención que el documento proveniente de Roma utilice esta expresión. Por lo tanto, ya no necesariamente tienen que ser dos y el vínculo ya no tiene que tener una determinada duración. Tanto el número como la duración es variable de acuerdo al deseo contingente de las personas. Es el deseo lo que determina todo, absolutamente todo. Las consecuencias se dan claramente en el nivel de compartir responsabilidades y también en las obligaciones inherentes a la paternidad y maternidad. De hecho, en algunos países ya no está permitido hablar de paternidad o maternidad. En algunos países se pide que no se celebre el Día del Padre o Día de la Madre, porque eso sería prolongar, mantener una estructura patriarcal que ya no tiene vigencia. Se habla de progenitor 1 o progenitor 2. El documento menciona este concepto de parentesco, ¿no? Las relaciones humanas se convierten simplemente en esto, parentesco, que se basa en el deseo o el afecto y tan caracterizada por un tiempo indeterminado, puede ser mucho, puede ser poco, puede ser para siempre, puede ser por unos años, éticamente flexible o incluso consensuado sin planificación alguna. Ahí vemos claramente cómo la ideología de género, en esta manera de concebir la posibilidad de vincularse a otros, termina desestructurando por completo la familia y las responsabilidades que a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre se han visto como responsabilidades naturales. Lo que vale que es la libertad absoluta de autodeterminación. Esto es claramente una consecuencia del existencialismo, especialmente del existencialismo de Sartre. Y la elección circunstancial de cada individuo en el contexto de cualquier relación emocional. Destaquemos esto que es algo circunstancial. Yo puedo autopercibirme hoy como varón, mañana como mujer, otro día con otra característica, incluso en el mismo día. ¿Quién me impediría cambiar sucesivamente de autopercepción sin tener la necesidad de explicarlo, simplemente porque yo así lo decido, porque me autodetermino? De esta manera también se apela al reconocimiento público de la libertad de elección del género y la pluralidad de uniones en oposición al matrimonio entre hombre y mujer, que se considera una herencia del patrimonio patriarcal. Es el patriarcado que lo explica todo, explica la prolongación del matrimonio donde la mujer siempre era oprimida. Entonces se quisiera que cada individuo pudiera elegir su propia condición
y que la sociedad se limite a garantizar tal derecho, también mediante un apoyo material. Entonces, primero es el respeto o el reclamar contra la injusta discriminación o contra la persecución, o como es en algunos países, el llegar a veces hasta castigo físico, bueno, hacer cesar ese tipo de normativas o de leyes que impiden a la persona expresarse libremente en el ámbito de la sexualidad. Pero después no queda allí, sino que el Estado, la sociedad, debe dar un apoyo material. ¿Por qué? Porque si no, nacerían nuevas formas de discriminación social contra las minorías. Y desde esta concepción de las minorías oprimidas, que está tan en la base del marxismo, en el ámbito económico, ahora trasladado a estos nuevos grupos asociados en torno a una cierta identidad de género, se va a dar la lucha social. Entonces, se propone los nuevos derechos o la promoción de los derechos LGBTI como una cuestión de igualdad, como una cuestión de avance para la sociedad, y aquellos que pudieran llegar a cuestionar esto quedarían justamente como enemigos de los derechos, como homófobos o como discriminadores. Entonces, la reivindicación de estos derechos no solamente entró en el debate público, ya está instalada en los medios de comunicación, sino que dice ha obtenido aceptación en algunos documentos internacionales. Aquí no lo explicita el documento que estamos siguiendo, pero sabemos que las Naciones Unidas, a partir especialmente desde 1995, ha asumido primero el lenguaje de género y después la ideología de género completa en la mayoría, o si no en todos los documentos que emiten sus distintos organismos. Y también se han integrado en algunas legislaciones nacionales. En algunos países hace varios años, en Argentina, por ejemplo, desde 2010, con la ley de matrimonio igualitario, y luego en 2012 con la ley de identidad de género, esta visión, esta reivindicación de derechos ya está en nuestra legislación nacional. No así todavía en aquellos países, por ejemplo, de tradición islámica, donde esto todavía no está presente. Pero en todo lo que es Occidente, o ya está, o se están dando fortísimas presiones para que esto se implemente. Hasta allí llega el análisis de la historia de la ideología de género que hace el documento Los creó varón y mujer. Quizás alguno cuando lo lea dice, ¿por qué no mencionó a fulano? ¿Por qué no mencionó a mengano? Es evidente que los documentos de la Iglesia no descienden a estos detalles, pero están allí detrás, ¿no? Los pensadores vinculados al marxismo, están también las investigaciones o los experimentos en el ámbito de la psiquiatría, de la medicina, como John Money, como Kinsey, está Marcuse, como el ideólogo de la revolución sexual, sin duda el pensamiento de las feministas. Esto, si Dios quiere, lo voy a tratar en algunos otros videos que voy a hacer sobre el libro del padre Bernardo Olivera, pero bueno, la descripción es correcta, es por supuesto concreta, es adecuada y nos presenta un marco en el cual hoy estamos. Para nosotros esto no es algo raro, no es futuro, es lo que está en los medios de comunicación en Argentina, es lo que se quiere transmitir en las escuelas secundarias y también en algunas escuelas primarias, y por lo tanto debemos tratar de comprenderlo. Bueno, como estamos en un terreno difícil también, cuando nos acerquemos a estos temas, siempre pidamos la luz que nos da Dios, que nos da el Espíritu Santo, pidamos para poder comprender, y desde aquí, desde esta comprensión, buscaremos en el video de mañana los puntos de encuentro y también la crítica que se hace desde la visión cristiana. Que Dios los bendiga a todos.